Entonces, todo el mundo se va a dar piedra contra los tanques de Israel. Piedra venteada. Y esa es una manera de mostrar que un ejército profesional de tanques está peleando contra un pueblo desarmado. O sea, pelea de toche con guayaba. Entonces, la intifada trae sobre el conflicto la vergüenza histórica. Porque es que las tomas de los noticieros eran un poco de chinitos de 7 años a caucherazos contra las balas y los tanques del ejército de Israel. Eso cambia la correlación de fuerzas. Eso y lo de Sabra y Shatila, la intervención en el Líbano, va a cambiar la mirada histórica y va a llevar a un nivel de, digamos, de tristeza lo que es la intifada. La intifada es una gran tristeza porque es una población civil en su momento más esperanzador y tierno, que es la infancia y el despunte de la adolescencia, inmolándose. Y entonces se ven las viejitas y se ven los niños, una población civil, digamos, llevada a la desesperación de enfrentarse contra las barreras de un ejército altamente armado y sofisticado, simplemente con caucherazos y con piedras. La continuidad de la intifada va generando un desgaste político tan grande que sí es la intifada la que va a ser la antesala de los acuerdos de paz. Entonces ahí es cuando empieza, digamos, a plantearse que una situación de estas, de cauchera contra tanque, de piedra contra bala, de peladitos ahí batando piedra contra bulldóceres, aplanando todas las casas palestinas, es intolerable y es insostenible para Israel, para las diferentes fracciones de Israel por dentro, es insostenible. Insulten, ya una dicha, porque es que antes no se insultaban, sino que directamente echaban bala. Entonces el madrazo ya es un avance, porque ya por lo menos se conversan. Entonces se sientan uno frente a otro. Nosotros, la tribu de los hashemitas, saluda a Jordania, y se van sentando, y en Oslo, Madrid todavía no es ningún acuerdo, además porque, ¿para dónde hacían las negociaciones? Entonces primero decían que no se pueden hacer en el Medio Oriente porque en cualquier lado que se hagan un atentado las hace inviables, entonces les van a hacer en Madrid. Entonces en Madrid despejan todo para que se sienten a negociar. Ahí todavía no van a negociar nada, pero se sientan a la mesa, se acusan mutuamente, se dicen muchas cosas, pero empiezan a verbalizar el conflicto. Entonces ahí uno se acuerda de las palabras de Jerry Adams, el del Sinn Féin, cuando decía que la paz es lo más complicado del mundo, porque dice, mire, en la guerra a mí no me toca conocer a mi enemigo ni saber cómo piensa, me toca solamente matarlo, y a mí no me importa quién sea ni qué piense. En la paz me toca conocer a mi enemigo, ponerme en su lugar, ser capaz de entender su pensamiento, razonar con él y tratar de convivir con él. Y eso es lo más difícil del mundo, porque la fácil es matarlo. Entonces, eso es la paz, un esfuerzo bravísimo, porque implica intentar una convivencia, implica no, digamos, no tomar la vía del exterminio, y esta gente se había exterminado de todas las formas que hemos visto. Entonces empiezan los acuerdos de Madrid, esa es una primera aproximación. Ahí no hay acuerdos, pero se sientan y se miran y conversan. Entonces después, ahora, esas cosas no se pueden hacer si no hay personajes. Después de la campaña en el Líbano, Arafat va a renunciar a la vía del terrorismo, van a reconocer el Estado de Israel, digamos ya oficialmente, porque es que si usted no reconoce la existencia del Estado del otro, pues entonces ¿de qué se sientan a decir? Entonces hay un viraje en todas las direcciones políticas. Hay un viraje en Arafat y en la OLP, y hay un viraje en Israel. Y hay un viraje que va a llevar a las elecciones más adelante, y va a llevar a lo que va a ser la elección de Rabin, la subida del Partido Laborista a las elecciones en Israel, y los acuerdos de paz que después van a llevar a Oslo. Entonces en Oslo, que sí es donde verdaderamente se va a dar una negociación, todo lo que se haga en materia de paz es la arquitectura de Anwar el-Sadat, son los acuerdos de Camp David, y los acuerdos de Camp David son escalonados. La segunda parte era paz por territorios. Israel devolvía los territorios ocupados en la guerra de los 6 días
Gaza, Cisjordania y la parte y Golán, pero a cambio de eso Palestina renuncia al terrorismo, digamos, paz por territorios. Entonces, no hay ataques terroristas, pero se van devolviendo los territorios. Cuando se producen los acuerdos de paz, se va a producir uno de los fenómenos más complicados, y es que las extremas de lado y lado empiezan a torpedearlos, porque siempre en un acuerdo de paz hay una extrema que no está de acuerdo con la paz. Van a tener que lidiar con todo eso. La ruta de esos acuerdos, la manera como se dan, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se avanzó, lo que falta, los que murieron, la vida de Rabin, la vida de Sadat, toda la gente que ha hecho el esfuerzo por la paz del Medio Oriente, sus diferentes caminos y vicisitudes, sus sombras y sus aciertos, y su inmensa incertidumbre, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los acuerdos de Taif, desde la voluntad de un pueblo de regresar de las sombras, de tratar de convivir después de haber conocido los extremos de la intolerancia, desde los desfiles de modas en la línea verde y los celulares de la gente que andaba en moto conversándose en lugar de matarse, desde las experiencias históricas y valiosas del Líbano, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.